Relato 5. Después de vivir violencia intrafamiliar, Raquel vivió otro calvario. Se casó enamorada, a pesar de que tuvo un noviazgo difícil, pero estaba decidida a hacer cambiar a su pareja y tener familia y vida feliz. Sus primeros meses determinaron el rumbo que tomaría su nueva vida. Insultos, humillaciones, burlas de todo tipo y frente a toda la gente, entre muchos otros detalles que comenzaron a enmarcar su vida de casada. Decidió alejarse de su vida y su gente para evitar conflictos y malos entendidos en su relación, que aunque no sufría de celos directamente, había algo en los cuestionamientos de su marido que dejaban ver lo contrario. Y bueno, ella jamás había sido infiel en ningún sentido. Solía hacer preguntas como: ¿a dónde vas? ¿A quién vas a ver? ¿A dónde fuiste arreglada así? Y hemos de saber que estas situaciones de celos ocurren principalmente en México y Sudamérica, en el que la cultura machista está muy arraigada aún, haciendo vivir a miles de mujeres un infierno en su propia casa, como el caso de Raquel. Callaba para evitar peleas con él. Agachaba la cabeza, pues tenía muy claro que ella no tenía la más mínima oportunidad de opinar algo que fuera inteligente realmente para su marido. Si alguna vez tuvo capacidad para algo, esta quedó reducida a cenizas. El maquillarse y arreglarse no estaban ya en su lista de prioridades. No era algo que le interesara, puesto que para ella podría ser tema de pelea. Y bueno, todo lo que fuera pleito era un asunto de huir. Prefería evitar escuchar a su marido decirle que era una cualquiera, solo por el hecho de arreglarse como siempre lo hacía. Dejó de comer, dejó de dormir, dejó de vivir, dejó de ser. Si es que alguna vez había sido, dejó de crecer en sí misma. No hacía más que odiarse por no tener satisfecho a su marido. No quería trabajar para tenerle todo el tiempo del mundo y poderse dedicar a las actividades completas de la casa. Se desvivía porque no le faltara nada, porque estuviera siempre contento y bien, pero a expensas de su felicidad, pues la mayor felicidad que ella podía alcanzar era verlo completo y sin quejas. Quería convertirse en la mejor esposa del mundo que él pudiera desear. Arturo, su esposo, se había convertido en su dios falso. Tan pronto lo conoció, y es que su labia, su manera de tratarla, de hablarle, de enseñarle el mundo que aparentemente él conocía y que era muy distinto al de ella, la fueron haciendo ferviente y dependiente de él. No había nada que dijera él y no se hiciera. Pretendía de ella tener listo todo en el mismo momento en el que le era pedido. Y muy de repente se le venían flashazos a la mente de aquellos a quienes tanto había querido, que eran su familia y amigos. Se acordaba de las tantas pláticas que llegó a tener con sus amigas y las recordaba con nostalgia. No quería ver a nadie que le hiciera pensar a su marido que ella había sido mala. Era fácil que él pensara cosas malas de ella si no hacía las cosas tal cual había dicho o si por algo había tenido algún inconveniente mientras las realizaba. Cualquier margen de error era candidato de duda hacia su persona. Jamás mintió a su marido, ni salió a otro lugar que no fuera con él. Las llamadas telefónicas también disminuyeron. Y bueno, las salidas y visitas también. Ella quería estar de tiempo completo disponible a lo que le pidiera. No se sentía mujer digna, aún sin haber hecho nada indigno. Desde su noviazgo sufrió por hacerlo confiar en ella. Si se vestía de cierto modo, no era porque fuera a ver a alguien, sino porque esa era su esencia, su forma. No cabía ya nada de lo que ella había sido. No tenía cómo hacerle entender que era de una sola pieza, para él. Pero sabía realmente que él era el amor de su vida. En otra circunstancia, jamás hubiera permitido que alguien pusiera en tela de juicio su honorabilidad, su palabra, ni su capacidad. No hubiera permitido haberse hecho sentir menos, de no ser por tanto que lo amaba. Él era su mundo,
su todo, su razón de ser y de vivir. Quería hijos, casa, ser la familia que ella no tuvo. Vivía desesperada por atender al teléfono si la llamaba mientras estaba en el trabajo, para que no pensara que estaba haciendo otra cosa o que no estaba en su lugar de trabajo o haciendo algo de lo cual no le había informado. Si estaba en una junta, era la muerte esperar salir si ésta se aplazaba sin poder avisarle a su marido que iba a suceder y éste pudiera malinterpretar el asunto. Su amor era desmedido, hasta cierto punto enfermizo, pues no la dejaba ver con claridad que más que esposa, era una esclava. Una mujer que, habiendo sido exitosa, terminó siendo reducida a humillaciones y maltrato psicológico. Pero mantenía siempre con la firme intención de agradar, de ser siempre la mujer intachable, de ser lo que él no tenía. Hasta cierto punto, jamás intentó ser ni más ni menos que él, solo la persona que lo pudiera hacer feliz siempre. Pero en el fondo, sentía que no podía ni con su ser completo. Un buen día, sintió enloquecer. Sus manos temblaban, su voz se quebraba. Cualquier cosa que le dijeran era asunto de pleito. Dejó de ver a su familia porque el rencor que sentía hacia ellos era enorme. Todo era suplicio por no estar bien en su matrimonio. Dejó sus ilusiones, sus pasiones, su sentir, y aún así sentía que le hacía falta mujer a su marido. Cuando ya no pudo más, todo fue un caos. Se enojaba por cualquier cosa. Sin quererlo, le hacía la vida imposible a su marido. Todo era motivo de pelea, y ella seguía sin verlo ni sentirlo feliz. Todo era para ella cuestionamientos y dudas. Tal era su desesperación que lo golpeó. Sentía que no podía llegar más abajo del suelo de lo que estaba. Lo único que deseaba ya era morir, estar sola y en paz consigo misma. Sentía que ya no le iba a estorbar a su marido ni a nadie, que ya iba a dejar de sufrir. Se resignó, tomó una cantidad de pastillas impresionante. Ya nada tenía sentido. Sentía que no tenía ni marido, ni familia, ni nada que la pudiera ayudar. Estaba sola, en una situación que no sabía cómo manejar. Su mundo se venía abajo, hecho trizas, y nada aliviaba la enorme tristeza que en ella había. No tenía confianza, no tenía nada, absolutamente nada. Lloraba de todo y por todo. Se lastimaba esperando encontrar la respuesta a sus equivocaciones, porque ella era mala y merecía el peor de los castigos porque su marido no la quería. No entendía qué había visto en ella. Él que todo lo tenía y todo lo podía, que pudiera haber tenido a las mujeres más hermosas del mundo, con cultura, porte y preparación, y aún así la había elegido a ella, tan humilde, tonta, con una familia que dejaba mucho que desear. Todo lo contrario a lo que había tenido antes y que solo quería agradarlo. Jamás le dijo nada de su austera posición, pero ella en el fondo creía saberlo, al ser tan poca cosa. Casi muere en el intento y se arrepintió de la oportunidad que Dios le dio, sin ponerlo siquiera por delante. Nunca lo procuró, nunca le agradeció. Tenía la fe perdida. No pudo más. Sus actitudes ya no eran normales para los demás. Su familia, en especial, quería internarla en un hospital psiquiátrico. Y cuando decidió separarse de su marido y fue a vivir otra vez a casa de sus padres, ellos mismos fueron por ella para llevarla al hospital. Era más tristeza la que sentía ahí. Había soledad, malos tratos, gente medicada igual que ella, que eran envenenados poco a poco por los mismos médicos y por su falta de conocimiento, que para tenerlos ahí y lucrar con sus sufrimientos, les decían a las familias que era necesaria su estancia hasta que lograran manejar su vida otra vez. Todos ahí eran víctimas del lucro médico. Aprovechaban el inmenso dolor que tenían y sin preocuparse realmente por su cura,
Los psiquiatras y neurólogos decían haber hecho los estudios necesarios y aunque todos salían bien, insistían en que el asunto debía ser tratado de esa manera para lograr la cura. Ella veía a todas las personas con las que convivía y no le parecía que estuvieran locas. Al contrario, parecían, mejor dicho, resignadas, como ella estaba casi resignándose a estar ahí, con gente que había sufrido como ella. Y al menos al estar ahí, seguían sufriendo, pero ya no se metían en más problemas con los demás. Ahora sí no había nada ni nadie que le hiciera sentir que su vida había tenido sentido. Y peor aún, no llegó a ser la esposa que deseaba para su marido. Ya nada tenía sentido. Y por los medicamentos que le daban y el encierro que padecía, ya realmente no le interesaba. Su marido se enteró de lo que había sucedido con su esposa, así que la buscó. A pesar de los maltratos que le había hecho pasar, él la quería, pero no sabía cómo quererla. Su espíritu estaba muy turbado también. Él estaba poseído por un demonio, como ella, y ninguno de los dos lo sabía. Fue así como, dispuesto a sacar a su esposa de donde se encontraba, y dispuesto ahora sí a hacerla feliz, dándose cuenta de los grandes errores que había cometido, buscó ayuda. Buscó en varias religiones cómo calmar el dolor de tantos años dentro de él, cómo aliviar el vacío de amor que había generado en su esposa. Pensaba que le faltaba paz espiritual, pero no podía encontrarla. Visitó brujos que le daban de beber hierbas que supuestamente le harían sentirse bien por completo, y fue algo que tampoco sucedió. Después de mucho andar y tocar puertas, al borde de la desesperación que llegó a sentir, pues no sabía cómo iba a recuperar a su amada Raquel, encontró finalmente el gran poder de la oración. Cuando por fin aprendió a orar de manera correcta y de que conoció muchas de las cosas que el Padre ha dejado como enseñanza, comprendió el gran mal que se apoderó de él y su mujer. Pero se sintió recompensado, pues la cura era simple. Llegó a su casa un día por la noche, dispuesto a desprender su mente de todos los problemas. Se dio un baño después de cenar y en la oscuridad de su cuarto cerró los ojos. Respiró profundo, inhalando por la nariz y exhalando por la boca. Lo hizo en repetidas ocasiones hasta que sintió tranquilidad. Y así también relajó desde su cuello, siguiendo por sus hombros y cuerpo completo, terminando de sentir paz, para finalmente poner su mente a descansar de pensamientos materiales, logrando comunicarse única y exclusivamente con su espíritu. Solo podía pensar en su esposa y el gran mal que le había causado. Recordó a la mujer de la cual se había enamorado, física y emocionalmente. Ella también era su vida, su mundo, su razón de ser, mas no sabía por qué nunca la trató como se merecía. Recordó lo felices que habían sido y la vida que le quitó, de cómo la convirtió en esclava de sí misma, de cómo le robó sus ilusiones y su identidad. Pensó mucho e hizo un recuento de daños, y con fe y arrepentimientos sinceros, comenzó a sentir lentamente una paz. Jamás tuvo derecho de tratarla así, y lo hizo. De hecho, desde antes de conocer a su esposa, no tenía paz. Vio luz, mucha luz que lo envolvía. El amor inundaba su corazón. Sintió como una gran fuerza que solo se puede describir como la fuerza de Dios llenaba su espíritu, que sentía había estado dormido durante mucho tiempo y que ahora despertaba por hacer feliz a su esposa, por formar una familia y ser ejemplo de amor para ellos. Raquel, en la soledad de su habitación en el psiquiátrico, después de haber tomado sus medicamentos de la noche, sintió la presencia de su marido y se asustó mucho, porque lo que sentía era el amor que él meses antes había hecho sentir en ella y hacía mucho tiempo no percibía en él. Cerró los ojos muy fuerte y su intranquilidad la dejaba lentamente. También veía una luz,
Cuando todo era oscuro y triste para ella, también recordó cuándo conoció a su marido y lo mucho que lo pudo amar desde que lo vio. Pensó en que realmente quería formar una familia, en que quería salir de ahí en ese mismo momento para decirle que lo amaba y lo perdonaba por el mal que le había hecho, y que juntos podrían encontrar una cura para sus males y para ser felices otra vez. El pensamiento de los dos esposos estaba conectado en amor, esperanza, fe en Dios y en sí mismos. Fe de uno al otro. Entendieron en una noche de soledad que no había nada más grande que orar a Dios, que orar por amor y en amor, en la fe y en el perdón, bajando así seres de luz. A la mañana siguiente, él salió a toda prisa a buscarla. Ella despertó con otro semblante. Se veía entera, completa, parecía como si no hubiera pasado nada. Se sentía mejor que nunca y solo quería salir de ahí. Se sentó en una banca del patio sin que nadie le hiciera caso, pero sí notaron que su actitud y semblante eran otros. Eran los de una mujer que debería estar en cualquier lugar menos ahí, encerrada. De loca no le veían nada. Su plática era muy coherente. Incluso se acercó a otras compañeras y les dijo que oraran desde el fondo de su corazón, que hablaran con Dios y que si eran sinceras con Él, las escucharía y no les negaría nada. Les dijo que sentía que en ese mismo día saldría a recuperar a su marido y su vida, y nadie le creía. La veían ahí tal como ellas estaban, encerradas. Pero en ese momento, escuchó que alguien la llamaba porque habían ido a verla. Volteó al pasillo y vio a lo lejos a su marido, que sostenía en sus manos un ramo muy grande de flores, cosa que jamás había sucedido, y no pudo sentir más que la necesidad de correr hacia él, sin saber cómo iba a tratarla después de todo lo que había vivido antes. Se miraron, y él le dijo que había ido por ella para llevársela a casa, pero no a la de sus padres, sino que había ido a recuperar a su mujer, a pedirle perdón y a llevársela para hacerla feliz como no había hecho antes. Se arrodilló ante su gran amor, suplicando su perdón, implorando con llanto desmedido que regresara a su lado, que estaba realmente arrepentido. Por un momento, Raquel dudó que después de tantos años de vivir así, de un día a otro, su conducta hubiera cambiado y sobre todo que fuera sincero. Todo cambió cuando lo miró a los ojos. Era lo único en él que no mentía, y Raquel eso lo sabía muy bien. El médico de Raquel se presentó ante ellos y les dijo que no podía llevársela así como así, que ella era una enferma mental y que necesitaba tratamiento y medicamento, que de hecho necesitaban pagar una semana más de estancia antes de que la dieran de alta, ya que necesitaba una valoración y estudios clínicos que tenían un costo, y que al estar ella ahí también generaba un gasto. Se negaron a pagar. Por lo sentido una noche antes, los dos compartían la opinión de que no solo ella, sino que muchas más de sus compañeras no tenían absolutamente nada que no fuera más que estar alejadas de Dios. Que estaban seguros de que si les enseñaban el gran poder de orar desde el fondo de su espíritu, podrían dejar el hospital en cualquier momento. Lo que tenían era enfermedad en su espíritu, ya que con los problemas de la vida diaria, los malos pensamientos, la negatividad de ellas y los suyos y la lejanía con Dios, las habían hecho enfermar, pero no del cuerpo. Los demonios y seres turbados habían hecho presas a esos cuerpos llenos de negatividad. Lo único que se necesitaba era que oraran, que ayudaran a los seres turbados a tomar su camino, y así ellas encontrarían el suyo. Raquel fue muy clara y precisa al hablar con su médico, quien no daba crédito a lo que escuchaba. Él, más que verla recuperada y lúcida, reclamaba que la cuenta pendiente fuera pagada y después verían lo de su alta. Muy en el fondo, el doctor estaba realmente sorprendido y enajenado de ver a aquella mujer fuerte, decidida, completa, de saber que ella estaba segura de no tener nada, de verla cómo había renacido de las cenizas en una noche que ni con medicamento y tratamiento hubiera logrado.
pero su científico y lucrativo orgullo le impedía reconocerlo abiertamente. El marido de Raquel no se explicaba cómo el doctor podía estar tratando de esa manera la salud de su mujer. Le dijo que Raquel haría los estudios y pruebas necesarios sin que se les cobrara un solo peso, ya que estaban demostrándoles de forma clara que no había enfermedad alguna y que nunca la hubo, y que se los podía demostrar con cualquier otra paciente si él así lo quería. Le dijo que estaba lucrando con la salud de los demás y que eso sí era algo grave. En cierto momento, Arturo pensó hasta demandar tanto al médico como al hospital, pero recordó las grandes enseñanzas de amor y perdón, así que solo defendió su postura y la de su mujer, y habló igualmente sobre el martirio que debían estar pasando injustamente otras mujeres ahí dentro. El médico no quiso tener más problemas. Llevó a Raquel a realizar algunos estudios y pruebas psicológicas que arrojaron resultados tan positivos que el doctor no tuvo más remedio que darla de alta. Él sabía perfectamente que no había mal alguno, ni en ella ni en muchas de sus compañeras. Pero ¿por qué tenerlas ahí como si estuvieran viviendo un secuestro? Los esposos fueron directo a su hogar, platicaron largamente, oraron juntos, y a partir de ese día, pudieron encontrar su camino de felicidad verdadera a través de la oración. Fue por ella y por Dios que salvaron su matrimonio. La salud de Raquel, el verdadero tesoro de vivir. Como Raquel, hay muchos casos de los que están repletos los psiquiátricos, y no son más que personas que no conocen que la solución y la cura a sus males es tan sencilla como cerrar los ojos y elevarse a Dios sentidamente para dar luz a los seres turbados, para llenarse de pensamientos positivos y de amor. Hay médicos que solo lucran con el dolor ajeno, y estas situaciones son la prueba más clara de que esto sí sucede. Los males de la humanidad no son cuestión de médicos, religión, creencias o ritos. Es cuestión de oración, cuestión de fe, cuestión de Dios. No es posible que una consulta con el psiquiatra o neurólogo tenga un costo mínimo de 800 pesos. Y claro, de ahí en adelante se incrementa el valor más medicamentos y estudios. De entrada, los medicamentos son adictivos y su costo promedio es de 200 pesos la caja para un mes de tratamiento, cuando hay casos que se prolongan hasta por más de 2 años en su consumo o de por vida. En cuanto a estudios, por mínimo que sea el asunto, se envía al paciente a realizarse una tomografía o resonancia magnética, que es aún más cara y que puede superar los 2,000 pesos en costo. Entonces, si hablamos de que no es una cuestión de lucro, y mostramos casos como este, además de los costos de los tratamientos, tomemos en cuenta entonces que el salario mínimo actual es de 59 pesos con 82 centavos al día, que es una verdadera vergüenza. ¿Cuántos días de trabajo necesita una persona de escasos recursos para poder seguir un tratamiento así, en caso de requerirlo? Van a dejar que el mal esté ahí porque no tienen con qué cubrir un tratamiento de más de 4,000 pesos, tomando los costos más bajos aquí en México en este 2011. Ahora bien, no es lucro sabiendo que no es cuestión médica, y aún así los médicos hacen que las personas sigan un tratamiento inútil que no les dará la cura. Estamos comprobando que la solución a estos problemas es más sencilla que terminar con la estabilidad económica de una familia completa. ¿Qué cuentas entregarán a Dios cuando lleguen a su presencia aquellos que lucran tan desmedidamente? Es un crimen lo que están cometiendo. En este y otros países, es una cuestión universal la que se vive con los trastornos psicológicos. Envuelven a los familiares del paciente de tal manera que prefieren pagar antes de que les generen un estorbo, y muchos viven el resto de sus días abandonados y sedados, si es que antes no se quitan la vida o la pierden por el consumo desmedido de los medicamentos que les suministran. Los médicos especialistas en estos casos se enfocan a lo material, tienen una completa y rotunda negación a lo espiritual. Pero si tras análisis, pruebas de todo tipo y estudios interminables, un paciente arroja en cada una de ellas resultados satisfactorios, ¿será entonces cuestión científica o espiritual?
Si este paciente después de un tratamiento clínico continúa igual y después de orar tiene una mejora impresionante hasta del 100%, ¿qué esperamos hacer? ¿Cómo actuaremos? Ahí es cuando podemos razonar que no actúan con conciencia. Además de la situación económica que representan estos casos, no quieren ver lo espiritual en el fondo del asunto. Cuando un médico dice al paciente que no tiene nada después de una cantidad interminable de estudios, pero el paciente se siente morir, ¿a qué se deberá? ¿Qué puertas lo pueden orillar a tocar? Claramente que las falsas, y muchas veces, pueden llegar a morir antes de encontrar el camino de felicidad y salud verdaderas. Bien es cierto que muchas veces se batalla en el camino de búsqueda a la sanación. No es fácil llegar. Se van abriendo puertas falsas a nuestro paso y con dificultades muy materializadas, y podemos preguntarnos, ¿a dónde voy? Sin saber que el camino es tan sencillo, lo volvemos, o hay quienes lo vuelven, muy complicado. Si somos personas sumamente materializadas, no entenderemos fácilmente, necesitando así muchas veces del sufrimiento, pero una vez que entendemos el gran poder de sanación de la oración, todo es diferente. Es un sumo acto de contrición en el que analizamos el daño que hemos hecho de manera mental. Es un pedimento y comunicación directa y sentida con el Padre, en el que además de pedir por nosotros, pedimos por esos seres turbados, para que nos ayude a darles la luz que necesitan. Es direccionarnos con el Creador, sin necesidad alguna de rezos, que aunque pueden tener palabras muy lindas, son carentes de profundidad y sentido. Es hablarle claro de nuestras ilusiones, anhelos, miedos, sin intermediarios. En muchas de las ocasiones, hay personas que piensan que están muy cerca de Dios porque van a misa, porque rezan esas oraciones sin palabras sentidas, pero es cuando más alejados se encuentran de Él. Y un día, después de idolatrar imágenes, estas personas se cansan y van perdiendo la fe. No saben que Dios tiene más que darnos que nosotros que pedirle. Aunque si son beneficios, nos los concederá. Claro que en el momento que sea necesario, y a veces nos desesperamos y renegamos de Él. Es de saber que muchos médicos reciben comisiones hasta del 50% de los estudios que mandan realizar a sus pacientes en distintos laboratorios, además de los estudios de seguimiento que les ordenan para su problema. Se enriquecerán o no, dados los costos antes mencionados, y que indiscriminadamente envían a gente a realizarlos sin importar si los pueden pagar o no. Eso sí que es lucro indiscriminado y comercialización médica, que está prohibida por la ley de la Secretaría de Salud, que dice que es indebido derivar o recomendar a tal o cual laboratorio según la norma oficial mexicana 166 SSA 1/1997, precisamente para evitar lucrar de esta forma. Cuando usted vea esta derivación o abuso, denúncielo a la Secretaría de Salud. Cuando un médico recibe las comisiones a las que cree que tiene derecho por ser tal vez el mejor y le llevan resultados de un lugar distinto al que recomendó, puede que llegue a decir que los resultados no están bien o que no sirven. Esa es una forma de darnos cuenta si es confiable o no. Ahí se puede ver si le gusta el dinero mal habido, más que pensar en la salud. ¿Cómo podemos saber si un laboratorio es realmente bueno? Pues bien, un ejemplo es preguntando en el área de imagenología si manejan la alta definición y si tienen tecnología de punta, y en análisis, estos que sean de automatización y sistematización, y quién los opera. Hay que cuidar nuestro dinero y elegir lo que sea de nuestra preferencia. Un médico no puede decidir eso. A veces lo único que quieren es ganar a costa de nuestra economía. Si un médico te obliga a prácticamente asistir a determinado laboratorio con tal de recibir su comisión, puede que nos lleguen a enviar a realizar una operación tal vez innecesaria. Cuando estemos en esta situación, podemos equiparar resultados con otro laboratorio que nada tenga que ver con el médico que nos trata y que además certifique el resultado que nos está entregando. Aunque no todos los médicos lo hacen, esto puede ocurrir. Se trata de prevenir.
Aquí está la ayuda eficaz y oportuna. Si en algún momento nos encontramos en una situación como esta, sabremos la manera exacta de resolverla. Existen algunos centros de salud mental en los que no atienden personas en crisis si es que no van acompañadas de un familiar. Es decir, que si alguna persona va por la calle y experimenta una crisis y va por su propio pie, no será atendida si va sola, o bien una persona que no sea familiar la lleva, tampoco así será atendida. Existe la atención directa vía telefónica, pero hay instituciones que solo por ética y humanidad deberían reformar sus políticas. Si no van a ayudar a la gente, ¿por qué no permiten que otros lo hagan correctamente? Claro que es asunto de dinero, y vivimos cegados. ¿Qué esfuerzos se tendrán que hacer para vivir un tratamiento así? ¿Dejar de comer? ¿Vivir en la calle? ¿Dejar a nuestros hijos sin estudios? Oremos por nuestros médicos para que Dios los ilumine, pues cuando estén en su presencia, a la hora de morir, les pedirá cuentas de sus actos y preguntará: ¿qué hiciste por tu prójimo? ¿Lo ayudaste o lo hundiste aún más? Los seres turbados nos quieren hacer presas de su sufrimiento. Al no encontrar su camino de luz, hacen que nosotros perdamos el nuestro. No quieren que seamos felices, pero en nosotros está tratarlos con el amor que no tuvieron y no conocen, y encaminarlos con respeto y caridad. Amar a estos espíritus, amar a nuestro espíritu, amar a los demás y amar a Dios, curará en lo venidero todos los males del mundo. Sanaremos juntos en oración a los 5 continentes.